canción, se llama Ausoshibia, que es una nana popular vasca, y voy a decir un poco de la traducción, ¿vale? Dice: el niñito guapo está en la cuna, entre sábanas blancas, muy calentito. La abuela le dice: anda, pocholo, duérmete, duerme. Si no te duermes, tendrá un perro grande. Por eso, anda, pocholo, duérmete pronto, duerme, duerme, duerme.
Buenas noches. Yo creo que en principio el primer paso es dar, o el primer punto es dar las gracias. No sé, dale Ahora, decía que yo creo que dar las gracias, reconocer la actuación del quintero de laudes Manuel López de Villalba, que creo que ha sido la mejor introducción a esta charla y en el contexto que está organizada, que son las misiones pedagógicas. Yo creo que ha sido quizás la mejor introducción que hemos podido tener a este acto. Y agradecer pues la voz de Celia Aroca, agradecer a José Montiato, a Francisco Fernández Martínez, a Paco López Herrera, que está por ahí recogiendo, a José Antonio Gómez Juan, y también, como no, al quinteto, al que ha faltado hoy, porque está enfermo, a Rafael Fernández Toledo, que ya digo que está enfermo. Bien, yo creo que es la mejor introducción a lo que puede ser la charla o la conferencia que vamos a impartir esta tarde. El pasado 12 de enero, hace casi un mes, yo creo que antes que se vayan, se merecen un sincero aplauso a Bueno, un semestre. Bueno, decía que el pasado 12 de enero, con la conferencia impartida por el profesor Eugenio Otero, se inauguraba en el cuartel de artillería de Murcia la exposición denominada Las misiones pedagógicas de la Segunda República. Una exposición promovida por el Patronato de la Residencia de Estudiantes, que desde 2006 se encuentra recorriendo España y que ahora está en Murcia gracias a la Asociación de Pensionistas y Jubilados STEM intersindical, a la Universidad de Murcia y al propio Museo de la Universidad de Murcia. Una conferencia y una exposición masiva, más de 100 sentados, otros tantos de pie y otros tantos en el suelo, y algunos que no pudieron entrar, y los dos fuimos testigos de la masiva asistencia de aquella inauguración. Esa inauguración significaba el inicio de multitud de actividades culturales que desde entonces y hasta el próximo 13 de este mes se están celebrando o se van a celebrar en distintos municipios de la región de Murcia, y entre ellos Cieza. Y creo que Cieza también es siempre pionera y muy sensible a este tipo de temas. La primera de las actividades celebradas en Cieza tuvo lugar el pasado jueves en el Club Ateneo de la Villa, organizado por el Club Ateneo de la Villa, y con el recital en homenaje a las misiones pedagógicas y la labor cultural de la Segunda República, ofrecido por el cantautor yeclano Vicente Palau. Y esta tarde, con la colaboración del Foro por el Pensamiento y el Diálogo de Cieza y la Fundación Los Álamos de Jesús Pardo, tenemos en Cieza al profesor Jorge Novella Suárez, con la conferencia titulada La Segunda República, emblemas y significados. Es una reflexión sobre la Segunda República, sobre sus emblemas, sobre sus significados, una conferencia que se repetirá el próximo martes, por ejemplo, entre otros momentos, en el campus de la Merced de la Universidad de Murcia. O sea que primicia la tenemos en Cieza. Jorge Novella Suárez, pues es, no sé, ¿qué podría decir? El profesor Jorge Novella Suárez es profesor de filosofía de la Universidad de Murcia, pero creo que podría ser profesor de cualquier universidad española, europea o americana. No sé si sería correcto decir que él está en la Universidad de Murcia por mero azar, o quizás también será muy correcto decir que él está en Murcia por estar profundamente enamorado y seducido por su tierra, por su gente, por sus costumbres. Él nació en Algeciras, Cádiz, en la Isla Verde, en 1900
53, frente al Peñón de Gibraltar, hijo de valenciano y de bilbaína. A los 2 años llegó a Águilas y desde allí, y ahí se quedó, y de allí se siente. Una infancia frente al mar, con escapadas de en julio a Valencia y en agosto a Barcelona, a su querida Barcelona. Un ciudadano del mundo, pero que se siente profundamente español y profundamente murciano. Jorge Novella es un filósofo al que le encanta su profesión. Le encanta la música, la literatura, la filosofía, la poesía, además de la alta divulgación científica. Una trayectoria vital e intelectual marcada por el amor al saber, a la literatura, a nuestros clásicos, también a los clásicos franceses. Una vida vital e intelectual marcada también por su amor, admiración a Unamuno, por el afán de leer, por una educación laica, alejada de los principios del nacionalcatolicismo de la España de los años 50 y 60. Como filósofo, un buen filósofo y también como buen profesor, su actividad está marcada por la constante insatisfacción intelectual, la permanente apuesta por el cambio y la trayectoria y la transformación social. Puede parecer fácil presentar a Jorge Novella, puede parecer fácil leer su currículum que tiene en el folleto en la entrada, o puede parecer fácil encontrarlo, bajarlo de internet, pero aseguro que no es nada fácil presentarlo, porque no se le puede, es una persona que no se le puede, no es fácil encasillar. Se podría decir, como ya he dicho, que se podría decir que es docente, que es investigador, que es divulgador científico con sus libros, con sus artículos, pero que digo, eso no responde a lo que es Jorge. Ya digo, imposible de encasillar como profesor o como investigador. Quizá como filósofo o pensador. Me quedo quizá con la palabra intelectual, o quizá mejor como humanista. Yo me quedaría con la palabra humanista, al final. También podría decir de él algo, quizá, no sé si positivo o negativo, es decir, una persona inacabada, que a veces lo ha dicho él mismo lo ha dicho, inacabado. ¿Por qué inacabado? Y lo ha dicho él una vez, se ha escapado una vez, porque creo que por su inmenso, por su afán, o yo diría por su hambre de insaciable de saber, de constantemente aprender, que necesita completarse, que necesita completarse como persona. Yo creo que también, yo creo, y una parte del currículum que comentábamos ahora, sumergido, que no se hace público, pero que yo podría resumir como conciliador. O sea, ese currículum, no voy a decir aquí esa parte del currículum inmensa que tiene él de compromiso con la sociedad, pero siempre conciliador, siempre buscando espacios de encuentro entre las personas, más allá de las ideologías, teniendo muy claras sus convicciones, con un papel fundamental en lo que ha sido la transición española y regional. Pero ahí esa es que no viene al caso. En cualquier caso, sea como filósofo, como pensador, como intelectual o humanista, es un profundo conocedor de nuestra historia y que nos va a hablar esta noche de la Segunda República, emblemas y significados. Tiene usted la palabra. ¿Se oye? ¿Se oye bien? En primer lugar, buenas noches y agradecerles a todos ustedes su presencia aquí. Y me van a permitir algo, lo ha desvelado Conrado, cuyas palabras pues se deben a la amistad. Y de los amigos, pues, ¿qué podemos decir? Sino cosas buenas, no se crean todo lo que ha dicho Conrado. Y me van a permitir que me ha emocionado mucho cuando Celia... Yo venía preparado para oír el Agur Jaunak. Mi madre lo ha dicho, Conrado, soy hijo de bilbaína,
del Bilbao la Vieja, bautizada en San Antón, que es esa iglesia que aparece en el escudo del Athletic de Bilbao y que todo el mundo conoce, hija de bilbaínos y de una familia de extracción muy humilde. Y mi sorpresa ha sido que estaba ahí sentado al fondo, que ha cantado una canción de cuna que mi madre, no a mí porque no me acuerdo, sino a la única hermana que tengo, que vive en Estados Unidos, es catedrática allí hace 26 años y ya es una aguileña norteamericana. Se la oía yo cantar a mi madre y me ha dado un ramalazo de esos de sentimiento y de emoción de los que a uno le hacen gratificante, y me he ido como loco a comprarme el CD. Perdonen ustedes esta digresión y les voy a proponer, o les voy a decir de qué pretendo a ustedes hablarles en el momento en que inicie. No teman ustedes que no voy a hablar más de 40 minutos. Creo que se puede decir casi todo, y si no, luego están ustedes para preguntar, y si no, poniendo mi nombre en Google, en el servidor, les lleva a mi página web, ahí hay artículos, los que no hay derecho de autor no están, pero y si no, me mandan un correo, y la conferencia, como mi modelo, aunque de formación, esa escuela, cuando en Águilas en el año 55 llegamos, mi padre, evidentemente, que tenía un pasado, como todos, me buscó una profesora francesa, Madame Nancy Massat, que me dio clase desde los 3 años hasta los 13. Me examinaba libre en Lorca, eso aquí hay gente de mi generación y sabe lo que era examinarse libre, cuando no había institutos ni había escuelas en todos los sitios, ¿no? Y de ahí viene esa formación laica, mientras mis compañeros pues le daban el queso americano y el vaso de leche el que daban en los colegios, que muchos os acordaréis. Pero también tengo una pena que es muy germánica por mi formación filosófica. Entonces lo llevo escrito todo, pero voy a alternar la lectura, pero la conferencia está escrita para que cuando se publique, lo ha hecho Juanjo y lo ha hecho el profesor Conrado, pero yo no tengo ningún inconveniente en que ustedes me manden un correo, les doy yo mi correo y yo se la mando a ustedes directamente, ¿no? Cuando los amigos, sobre todo un amigo de infancia de Águilas, José Luis López Lillo, que es del grupo de la intersindical que ha preparado la exposición de las misiones pedagógicas, con Juanjo, con Pepe Hernández y con tantos otros, me dijo, hombre, había publicado una cosa sobre el embés de la historia, memoria, exilio, holocausto, que es una línea de investigación que yo llevo en la universidad. Dice, hombre, estaría bien que tocaras algunos temas. Digo, bueno, pues, si algo os viene bien, yo encantado de participar siempre con los compañeros y con los amigos, con los compañeros maestros, profesores, sean de donde, o sea, no hago distingos. Y entonces surgió este título. Entonces, yo les voy a proponer a ustedes, no voy a hacer aquí un relato de la historia de la República. Ustedes la conocen. Yo voy a hablar de los emblemas y significados de la República. Si nos vamos al diccionario, que ahora ya nuestros alumnos ni en la universidad ni en los institutos, el diccionario es una cosa que no existe, aunque lo tienen en el móvil. Si ustedes buscan emblema, es símbolo, es jeroglífico o divisa, en que se representa, ya saben, piensen en nuestro querido Saavedra Fajardo, los emblemas, que cada uno de ellos es una alegoría que tiene una función moralizante. No es esa acepción, ni es la tercera que da nuestro diccionario, que es emblema como bandera. Yo me he quedado con la segunda, que es como representación simbólica. El emblema de la República es qué simboliza, qué representa la República. Como es una charla, además de conferencia me parece demasiado, no les voy a dar a ustedes citas, que luego sí las tienen. Yo he pergeñado mi intervención utilizando a autores como Azaña, don Manuel Azaña,
como Ortega y Gasset, como Besteiro o como Fernando de los Ríos, gente muy distinta y distante, aunque en un momento histórico tuvieran un proyecto común. Pero luego veremos cómo ese proyecto común les hace alejarse. Lo que en un momento les une, se aleja. Y desde estos momentos cuento tiempo, hasta las 9:12. La exposición sobre las misiones pedagógicas es una buena ocasión para traer a la memoria y hacer un ejercicio de comprensión de lo que significó la Segunda República. Permítanme que ponga esto aquí, porque es de las pocas cosas que me dejó mi padre. No me dejó dinero. Pero esta es la Constitución del 31 de la República, que mi padre llevó a lo largo de todos sus años, incluidos los años que estuvo en el campo de Albatera. Es un símbolo de concordia, como antes ha dicho Conrado. Soy un hombre de concordia. Creo que tenemos que normalizar nuestros demonios, que tenemos que hablar. Solo hablando se entiende la gente. No se puede poner un relato histórico por encima de otro. Y por ahí va a ir la segunda parte de la intervención, que es lo que pretendo hacer. Tenemos una perspectiva hoy para comprender que la Segunda República representa el proyecto de modernización del Estado para afrontar una crisis donde la monarquía alfonsina, que venía ya desde la Restauración canovista y Sagasta, y sus gobiernos habían demostrado su ineficacia y su capacidad, para que vean que nada es nuevo, para la corrupción. Es lo que el historiador Josep Fontana ha llamado la herencia de la República. Solo con el Estado como instrumento y la educación como objetivo se podrían llevar adelante las transformaciones sociales que España precisaba como nación moderna. Esto viene de muy lejos, porque las misiones pedagógicas las crea Cossío, y Cossío es un discípulo de Giner de los Ríos, de la Institución Libre de Enseñanza, que Giner está a la altura de los grandes pedagogos europeos de su época, como puede ser Pestalozzi, como puede ser Makarenko o como puede ser alguien, pero que es un autor que ha influido en nuestro país más muchas veces de lo que nos damos cuenta. Porque el legado de la Institución Libre de Enseñanza es el de un pensamiento liberal, el de llevar una línea de modernización del Estado que solo es posible a través de la educación. Hoy, a 6 de febrero del 2014, nos damos cuenta, perdón, 15, es que me quiero quitar años, dentro de 20 días cumplo, dentro de 18 días cumplo, y entonces me quiero ya quitar años, es un acto fallido, freudiano. Le quiero decir que en esta misma fecha estamos viendo de cómo a este país, y muchos de vosotros, me pasaré de ustedes a vosotros, pero no es cuestión de exposición, no de distanciamiento. Muchos de vosotros seréis compañeros y seréis colegas en la enseñanza en el nivel que es este. Y sabéis el reto que es todos los días, con las condiciones en las que se está, de entrar en un aula y tener ese coraje, ese entusiasmos que decían los viejos griegos, para, a pesar de los pesares, a pesar de los ministros de turno, sean del color que sean, que parecen que van empeñados en poner piedras y en no hacer un gran pacto de Estado, que es lo que necesita, donde haya un plan educativo que no se mueva en 30 años, y así saldrán generaciones y generaciones como tienen que salir. Bien, ese es un intento de la Segunda República, y sobre todo donde yo me voy a centrar, que les decía a ustedes que esto viene de la Institución Libre de Enseñanza, de Giner de los Ríos. No se olviden que don Joaquín Costa, aquel que decía que para los males del país, que era la oligarquía y el caciquismo, se necesitaba escuela y despensa.
Escuela porque se necesitaba instrucción y despensa porque la gente se moría de hambre. Y hoy, un siglo después, tanto tiempo, vemos lo que vemos en los telediarios. Luego, las cosas han cambiado, afortunadamente, hemos mejorado en muchos niveles de vida, pero no hay que desfallecer. Hay que tener siempre ese pozo de insatisfacción, de no mirarse el ombligo y pensar de que ya está todo hecho, porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Y el inicio de eso está precisamente en que no era un proceso solamente de modernización, y eso lo llevan los hombres de lo que se conoce, los hombres y las mujeres, de lo que se conoce como la generación del 14, en la generación de Ortega, en la generación de Clara Campoamor, en la generación de Victoria Kent, en la generación de Azaña, en la generación de Fernando de los Ríos, en la generación de tantos y tantos otros, incluido la de Picasso, son aquellos que han nacido a partir de 1880 hasta 1890. Esa generación del 14 que se conoce, como saben ustedes, como la Edad de Plata. El siglo de oro y la Edad de Plata, donde España brilla a la altura que va a ser cortada de una manera brutal con, como diría don Miguel de Unamuno, con esa guerra incivil que hubo entre los españoles. Claro, el problema este que les decía de escuela y despensa, de que el lema que tiene esa república es sembrar España de escuelas, transformar el rango y función de las escuelas normales, construir institutos. Ahí entran las misiones pedagógicas de Cosío, que se trata de llevar a la España rural, a esa España invisible que no existía para nadie, el cinematógrafo. Llevar, pues eso que pueden ustedes ver si van a Murcia, en la plaza del Fénix, en el Museo Ramón Gaya, ese cuadro que copia Ramón Gaya para las misiones pedagógicas, que es el de los famosos fusilamientos del 3 de mayo, no del 2 de mayo, del 3 de mayo. Ahí están los fusilamientos con ese hombre de la camisa blanca que saca el pecho frente a la soldadesca francesca. Ese es un cuadro que pinta Ramón Gaya para llevarlo a las sierras de la Castilla Profunda, para ir a las Urdes, para ir a Aragón y enseñar, ya que no podían llevar a Goya, como habían notado, enseñarles lo que era eso. Decía el profesor Otero el otro día en la presentación de la conferencia inaugural algo que impresiona profundamente. Dice, ustedes piensan, porque si yo les recomiendo, y si no, desde su casa lo pueden ver, pongan en YouTube misiones pedagógicas y tienen ustedes el documental. Y se ven unas caras de españolitos y de españolitas de los de Machado, sorprendidos. Y decía el profesor Otero, dice, ¿ustedes piensan que es porque veían el cine? Dice, no, era la primera vez que veían la electricidad, la luz eléctrica. Luego, las misiones pedagógicas hace algo de llevar a esa España una serie de elementos que intentan, ni más ni menos que, ¿qué les voy a decir? Yo he traído cifras para que ustedes se hagan una idea. El censo de España de 1930 marca 26 millones de habitantes. En Madrid había 37.000 niños en escuelas públicas, 44.000 en escuelas privadas, principalmente de las órdenes religiosas, y 55.000 niños sin escolarizar. De 1909 a 1931, la monarquía había construido 11.828 escuelas, que son 505 anuales. 11.000 escuelas en 22 años. Ustedes piensen que en el primer bienio, el llamado bienio hazañista, del 31 al 33, se construyen 7.000 escuelas y se reconstruyen 6.000
280. Son datos de la profesora María Teresa Pérez Picazo, una compañera catedrática de Historia Económica de la Universidad de Murcia, y que tiene un libro espléndido sobre la República. Son datos macroeconómicos le digo esto para, a veces, no para abrumarle, sino para hacer una cartografía. Las misiones pedagógicas crean 3.151 bibliotecas entre 1931 y 32. No serán como la Biblioteca Municipal de Cieza, eran 50, eran 100 libros que estaban en los pueblos, para que la gente pudiera. Y esta es la cuestión que he oído. Hoy, cuando nosotros hablamos de la República y de ver de qué es lo que realmente significaba la República, a veces tenemos la tendencia, de ahí que les decía que no sea una conferencia histórica, sino una reflexión acerca de un periodo que es como hoy ya los historiadores de ahora plantean ya la cuestión de la República y de la Guerra Civil. Y la enmarcan en ese gran periodo de crisis europea, que es de 1914 a 1945. Los movimientos que se dan, hay un libro espléndido de Julián Casanova, se lo recomiendo, es el catedrático de Zaragoza, profesor joven, Julián tendrá 45 años, no tiene más, donde ya con todo lo que sabemos, la foto fija, no es una historia tampoco ni partidaria ni partidista, sino basada en muchos elementos objetivos y donde se ve los procesos y cómo en España, por ejemplo, pasó desapercibido lo que había pasado en la República de Weimar, en Alemania, que eran primos hermanos, que es el ascenso del nazismo, y cómo la Segunda República Española, pues como les decía, apuesta que el Estado, y esa es la apuesta de Azaña, el Estado tiene que ser el instrumento y la educación, les decía, como objetivo para llevar adelante las transformaciones sociales de España. ¿Qué sucede? Que en ese periodo democrático tan corto en la historia de España, piensen ustedes que afortunadamente, pese a todas las críticas que hay ahora, porque es normal, a la transición y al modelo político que nos dimos con la Constitución española, pero piensen que estamos viviendo el periodo democrático más largo de toda nuestra historia. El periodo más largo de toda nuestra historia. La República nace ya pues, con un pie quebrado, porque hay gente que desde el primer momento va a por ella. Don Luis Jiménez de Asúa, catedrático de Derecho Penal, un ilustre penalista, dice: apostábamos que en esa república que algunos llamaban nefanda democracia, dice, cuando defendíamos los derechos del hombre y la necesaria secularización de la vida pública española, era necesario para esa modernización. Dice, ¿quién se opuso? Y dice Jiménez de Asúa, sus enemigos multiseculares, el militarismo, el clericalismo, el retardado feudalismo y el separatismo. Las lecturas que las distintas fuerzas hicieron de la República apuntaba cuál iba a ser su destino. Cada grupo político la interpretaba a su capricho. Para unos era una democracia liberal insuficiente, para otros era una democracia conservadora, para otros era un periodo de transición a la revolución, otros querían convertir la República en un periodo revolucionario, y bueno, pues oigamos a quien fue quizá el hombre más vituperado de este país durante tantas y tantas décadas, que no es otro que don Manuel Azaña. Manuel Azaña, cuando habla de qué es lo que significa ser republicano, dice Manuel Azaña, en apelación a la República de mayo del 24, dice, ser republicano era solo una manera de entender el Estado y las reglas del juego político. En esas palabras, Azaña resume el significado y función de la España de los años 30. La República asentada sobre bases democráticas era algo que en España nunca había existido. La primera República Española, les recuerdo, que duró un año. Un año.
1873-1874, después del sexenio revolucionario y la llamada gloriosa revolución de 1868. Claro, piensen que en ese régimen republicano liberal, Azaña dice: la república tiene que ser una escuela de civilidad moral y de abnegación pública, es decir, de civismo. Ven ustedes cómo hay una constante. Por eso cuando los compañeros me dijeron: ¿puedes hablar de esto?, yo pensé enseguida en esta cuestión. Porque el emblema y el significado de la Segunda República, y que la podemos traer hasta nosotros, es precisamente eso: una escuela de civilidad moral y de abnegación pública, de civismo, que a veces lo que falta en la vida pública de este país es civismo. O como dijo don Fernando de los Ríos desde la tribuna del Congreso de los Diputados, dijo: señorías, no se equivoquen, la revolución que hace falta en España es la del respeto. El respetarse los unos a los otros, dentro de las reglas de juego. Ya sé que esto puede parecer, hay que ir a la situación histórica, al momento donde, y las distintas fuerzas en las que hay, que son las que luego se van a llevar la República para adelante. Los extremos de un lado y los extremos de otro. Y la gente del medio que quería paz, pues evidentemente así fue. Azaña vislumbra lo que viene encima. Los diarios de Azaña son una maravilla, los recomiendo, con una lectura pausada para un verano, tranquilamente ir leyéndolo. Dice: yo sentía enormemente la enormidad de la aventura que significaba la República y que se malograba una mañana más seguro. Dice: nada me valió. No se había hecho con nadie lo que allí se hizo conmigo. Estaba disgustadísimo, de un humor negro desesperado. Lo que habíamos calculado tantas veces y pensado con prudencia y oportunidad, llegaba de improviso en las peores condiciones posibles. Con un gobierno gastado y unos colaboradores que yo no he elegido, muchos de ellos fracasados, ¿se pueden entrar así a gobernar? 14 de octubre del 31. Les recuerdo que la República se instaura el 14 de abril. Cuenten los meses que había transcurrido y Azaña es un hombre que lo ve. Desde luego que no. La República se enfrentaba a todo tipo de resistencia, desde la CNT y la FAI anarquistas, que con el calificativo de burgués despachaban cualquier reforma queriendo el todo y boicoteando cualquier intento mínimo de racionalización previa a su modificación. Otras fuerzas de izquierda, incluidos los sectores del Partido Socialista y de los comunistas, quieren la revolución aquí y ahora, no quieren nada de reformas. Y la derecha, el reaccionarismo integrismo político, que no cesan en su intento de abortar el proyecto regenerador del gobierno de Azaña. Piensen que poco tiempo pasa para lo que se conoce como la Sanjurjada, el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo. Pero esos 2 años del llamado bienio progresista o reformista instauran una muestra de los cambios que se iban a perpetuar. Yo ayer hice una cosa que no había hecho nunca, y entré en Internet. Hay muchísimas cosas buenas y hay muchísima información. Gobiernos de la República Española. Y me fijé en los ministros de Educación. El del gobierno provisional es Albornoz, dura poco tiempo, y Azaña dice: tengo que quitar a Albornoz, es un desastre que no puede ser, y lo pasa a otras tareas para las que era mejor. Y está Marcelino Domingo. Marcelino Domingo va a ser una constante en los distintos gobiernos. Luego va a estar Fernando de los Ríos y luego va a estar Francisco Barnés. Pero piensa usted que en el equipo que lleva de subsecretario y de director general Fernando de los Ríos, que es Domingo Barnés, que es un institucionista, muy amigo de Cosío, va a estar de director general Rodolfo Llopis. Es un equipo que va a permanecer constantemente. Van cambiando algunos, incluso el propio Fernando de los Ríos irá a otro. Pero Marcelino Domingo lo tienen todos los gobiernos, está hasta en la Wikipedia, ponen Segunda República y les salen los gobiernos. ¿Eso qué significa? Significa una constante. Significa que, a pesar de las dificultades, la educación no se deja. Aquí lo que se sigue
era hacer esa escuela de civilidad que les decía hace unos momentos. Claro, al final, ¿qué pasa? Que la Segunda República devino en un emblema, para pasar a adquirir caracteres taumatúrgicos, cuasi mágicos, idealizándose, y se pensó en ella como la panacea para los problemas que acuciaban a España. Eso es uno de los problemas de nuestra historia constitucional, que ahora no viene a cuento, pero piensen ustedes que, igual que la Constitución de 1812, se convirtió en un ideal más que en una norma para arreglar y regular la convivencia entre los españoles. Lamentablemente, para la República eran muchos los que la nombraban y pocos quienes la defendían. Se protegía más el orden republicano respetando la legalidad que no con desmanes y excesos que solo podía traer la peor respuesta. La radicalización de todas las fuerzas políticas condujeron a una situación revolucionaria. La huelga revolucionaria y la feroz represión ahogaron cualquier tipo de modulación. Cuando viene el bienio después con el triunfo de la Ceda, se dio paso a una dura contrarreforma de los cambios introducidos en estos 2 primeros años de gobierno republicano. El destino de la República estaba escrito. No solamente Azaña. Si ustedes piensan en otros autores, como yo les he dicho, Ortega, que no era Azaña, que era hoy podemos calificar a Ortega como un liberal conservador, dice Ortega, que apuesta por la República, dice: los enemigos de la República son los de siempre. Esas fuerzas que, acostumbradas a mandar sobre España, tascan el freno de su soberbia derrotada. El monarca se cree el gerente de la sociedad. La monarquía encarna el poder público desnacionalizado y la Iglesia ayuda a perdurar y a apuntalar el régimen, en la rectificación de la República. Estas cuestiones, ¿por qué yo a ustedes se las estoy diciendo así, enunciando, haciendo hincapié siempre en esa misión de educación, de lograr un proyecto ilustrado para España, que es el del 14, un proyecto de ilustración, de formación de nuestra juventud, que es el proyecto de Ortega en misión de la universidad, que son los que han salido a Europa? Piensen ustedes que gracias a la institución libre y a las instituciones que ella crea, la residencia de estudiantes, la comisión de estudios, los Erasmus de ahora, vamos a decirlo, en aquella época salen 4.500 españoles al extranjero, principalmente a Alemania, a Francia e Inglaterra. Cuando vuelve esa masa crítica, evidentemente quieren en su país modernizar y llevar esos modelos, el de ciencia y cultura, que dice por ejemplo Ortega, o que dice su amigo Fernando de los Ríos, aunque luego cada uno políticamente tenga un camino, serán caminos divergentes, pero saben que el problema está ahí. El problema está en aquello que había dicho Ortega en su famoso, ¿no? España es el problema, Europa la solución. Y Europa simboliza ciencia, simboliza cultura y simboliza sobre todo educación y formación para los jóvenes y para hacer una sociedad nueva. Esa es la oportunidad de construir una España desde la nueva política. Aquí la República significa una nacionalización del poder público, y donde, eso sí, los enemigos, usted sabe, no quiero yo obviar que alguien diga que esté haciendo aquí un relato idílico, no, ni mucho menos, los problemas están ahí. Está el problema militar, está el problema religioso, que tiene que ver mucho con el educativo, porque la educación ha permanecido en las órdenes religiosas, está el problema agrario y está la llamada cuestión social, que es la situación social de nuestro país. Si a eso le añadimos el problema militar, por la famosa ley Azaña, tenemos 5 elementos que van a ser el ariete, desde el cual luego se va a llegar al golpe de Estado del 18 de julio. Pero me voy a saltar todas estas cuestiones porque no quiero
pasarme del tiempo y me gusta a mí más que reflexionemos sobre esto. Ustedes han leído, sale La República, dice Besteiro, dice: hace falta la República si se quiere evitar mayores males. Mientras no estemos de acuerdo todos los que soñamos con una España republicana, todo esfuerzo ha de ser inútil. Sabemos muy bien que no podemos aspirar a una república perfecta, sino perfectible. Y por lo mismo que nosotros hacemos todas las concesiones que podemos hacer, exigimos y esperamos que los demás, todos los que sientan plenamente la responsabilidad del momento y ansíen de veras la salvación de España, las harán también. Hay aquí, cada uno, como le digo, con sus matices. Imagínense ustedes el final de Besteiro, ¿no? Ahora acaba de salir el libro de Preston sobre el golpe del general Casado, donde Prieto se queda porque quiere que acabe la sangría en lo que está siendo Madrid. Y cuando le ofrecen irse a través de la Embajada de Buenos Aires, hace la famosa alocución que tienen la foto en internet de un Besteiro ya escuálido y enfermo, que dice esa frase que se le pone a uno el vello de punta independientemente de quién la diga. Dice: cuando se pierde es cuando hay que demostrar, individuos y nacionalidades, el valor moral que se posee. Me han llamado traidor nuestros rivales y me quedo en Madrid para contestarles con mi condena. Correré la misma suerte que este pueblo sin igual, tan grande en el sacrificio. No saben ustedes, muere en el penal de Carmona, como sin atenderlo médicamente y sin atenderlo en ningún momento. ¿Qué conclusión? Para luego ir a donde quiero yo dejarles la reflexión, a ver qué les parece a ustedes. Hay un novelista de la época que se llama Manuel Chávez Nogales, que es famoso, no tiene nada que ver con el político. Les recomiendo que tiene una biografía, los que sean taurinos, los que no sean taurinos, perdonen, tiene una biografía de Juan Belmonte impresionante. Y se ha reeditado su obra hace poco. Tiene una novela impresionante que se llama A Sangre y Fuego, que es estremecedora. Estremecedora, esas novelas que uno regala a los hijos para leer. Y dice Manuel Nogales, dice: la República murió batiéndose heroicamente por una causa que no era la suya. Su causa, la de la libertad, no había en España quien la defendiese. De nuevo la estupidez, hablo yo, y la crueldad. El fanatismo y los maximalismos eran ahora los protagonismos de la historia. Solo cabía la derrota, el exilio, el sacrificio o esa larga escalera de horas lentas hacia la reconstrucción de la razón y de la vía democrática. Ese es el legado de la Segunda República Española y por eso estamos aquí hoy. Estamos aquí hoy. Porque hay muchos de esos elementos que a través de la historia y después del periodo del franquismo y después de la normalización democrática, hay muchos elementos que se pueden ver en el derecho constitucional, evidentemente, que está en la Constitución del 31, influye muchísimo en la Constitución del 78, pero piensen que ¿qué sucede con la República? En ese hiato, en ese abismo, que acaba cuando empieza la guerra. El legado, y eso no se nos debe olvidar nunca, porque sobre todo a los jóvenes se les olvida. Y es que el legado de la Segunda República, ese modelo de las misiones pedagógicas, esa escuela de civismo y de civilidad, de ciudadanía, con perdón para el ministro de turno, esa educación para la ciudadanía, los depositarios que viven en España están en el más cruel de los exilios, que es el exilio interior. No pueden hablar. Hasta 1948 se fusila en España. En el año que yo nazco, 1953, se acaban las cartillas de racionamiento de la guerra. Hasta el año 57 no se logra el PIB que se tenía en el año 31. Son datos que pueden encontrar en cualquier sitio. Y el legado de la República lo tienen nuestros exiliados.
Me da lo mismo que estuvieran en Francia, los que estuvieran en México, los que estuvieran en Venezuela. El grupo mexicano es importantísimo, porque convierten a la república y el exilio en una forma de vida, en algo vivo, como aquellos misioneros de las misiones pedagógicas que iban por los pueblos de España enseñando y formando a la gente. Piensen que cuando se celebran las primeras elecciones, el 15 de junio, democráticas de 1977, en uno de los artículos tengo citado el texto, pero se lo digo de memoria, los distintos gobiernos que ha habido del exilio de la República, dice, bueno, hoy que en España hay una normalidad y que ha habido elecciones democráticas, aquí ponemos fin. Ya ha habido una continuidad que puede parecer para algunos una ficción jurídica, pero que es una voluntad. Y esa voluntad son los emblemas y son los significados. Ese exilio, esa memoria que ahora vuelve, y saben ustedes que ha estado muy agitado y además ha habido años europeos de la memoria, el año 2006, con todas las cuestiones de la memoria histórica, pero hay una línea de reflexión que tenemos que mirar siempre lo que pasa al lado. Cuando los alemanes se plantean de una vez y se miran en el espejo, como están haciendo ahora los franceses, que no ha sido siempre la Francia de la republicana, de la fraternité, sino que hubo una Francia de Vichy colaboracionista con los nazis, desde hace 5 años. En Alemania, ¿cuándo es la primera vez que los alemanes se miran al espejo y se dicen, fuimos responsables de lo que sucedió en el exterminio contra los judíos y cómo se permitió que Hitler hiciera lo que hiciera? Pues lo pueden buscar también en Google. Es la famosa polémica de los historiadores y se inicia en 1982. Terminó la guerra en el 45. Luego, es normal que hoy, que los jóvenes de hoy, los nietos, los bisnietos de aquellos que están por ahí, pidan normalidad y que quieran que, si el abuelo está en la cuneta, o está en una fosa, pues que descanse en el Camposanto, en igualdad de condiciones. No se trata de revanchismo, no se trata de nada. Y aquí viene mi reflexión, que está más allá de esto, es la función de la memoria en la historia. Me quedan 7 minutos. La función de la memoria en la historia. La memoria, miren, es algo que siempre llevamos a cuestas, ¿no? Y reconocemos la identidad y muchas veces hemos vivido, y de eso se trata, muchas veces un relato de la historia, que ha sido eso que un filósofo, permítanme que lo cite, porque además está enterrado en España, se suicida en España, es Walter Benjamin. En 1942, huyendo de la Gestapo, recala en Portbou y quiere pasar hacia Lisboa, ¿no? Piensen que es la ruta que han visto todos en una película maravillosa, que es Casablanca, Todos iban vía Francia, pasaban Lisboa, Lisboa a Casablanca, Casablanca, Estados Unidos. Era la vida. Benjamin está ya enfermo, piensa que la policía franquista lo va a entregar y se pega una dosis de morfina y ya está. Y en Portbou hay una maravillosa, en el alto de Portbou, en la frontera, una escultura bellísima de homenaje a Benjamin. Benjamin, judío, alemán, dice que hay 2 tipos de historia. La historia de los vencedores, ein Denken, y la historia de los vencidos, ein Gedenken. Dice que es labor de las generaciones posteriores a las víctimas, y él está hablando sin saber todavía, ni va a conocer lo que es el Holocausto, ni los campos de exterminio, que no son solo para los judíos. Yo conté hasta 298 murcianos en Mauthausen.
murcianos, y hay trabajos. Y en Gusen, que es donde principalmente los españoles llevan, los 108 escalones de Mauthausen. Esa historia de los vencidos, la historia de los vencedores, dice, las víctimas no pueden hacer nada. Dice, son los narradores, los testigos, los que tenemos que traer a la memoria, como yo estoy intentando, no sé si con buena fortuna, esta noche aquí en Cieza, el que reflexionen por un instante en esa cuestión. Nosotros somos los herederos de ellos. No tiene que haber lazos consanguíneos, tiene que haber solo solidaridad. Porque, dice Benjamin, el filósofo, perdone, por el gremio, se convierte en un trapero de la historia. Es un trapero que tiene que ir cogiendo los despojos, lo que nadie quiere, e incorporarlo para hacer una historia. Y es esa cuestión. Hasta que no haya un relato que no sea de vencedores y vencidos, donde la gente en el paseo de mi amigo Pepe Luca, o en el otro paseo de Camacho, o en la plaza de no sé qué, o en el bar del que sea, pueda hablar tranquilamente de estas cuestiones y que no haya silencio. Porque lo peor de todo esto ha sido una larga, como dice el poeta gallego, larga noite de piedra, una larga noche de piedra, que dice Emilio Ferreiro. Yo creo que hablar de estas cuestiones es normal, con respeto siempre, por supuesto, no se viene a hacer otra cuestión. Porque esa es la ecuación entre historia y memoria, que debe tener como resultado la verdad y la justicia. Yo sé que eso es difícil, prácticamente imposible, pero es el deber de la memoria. El deber de la memoria siempre es hacer justicia, y que no haya un relato de la historia que prime sobre otro, porque eso, todos los relatos nos enriquecen. Me da lo mismo que sea, yo he dedicado de los muchos libros que he escrito, he escrito uno al pensamiento reaccionario español. Ahí tienen ustedes sobre Primo de Rivera, sobre Ledesma Ramos, sobre el fascismo, sobre los integristas del 19. Yo he hecho ahí, y los he leído, y he leído muchos textos de divisionarios, de la División Azul, de los discursos de Franco, de todo, y he leído, evidentemente, de todas las cuestiones. Hay que hacer un relato que no sea de unos y otros. Tenemos que normalizar las tradiciones. A ver si con este ejemplo, que es un poco, por la actualidad es un poco engorroso, pero como lo he dicho antes también en la presentación, Conrado me ha hecho un favor, ha dicho, y nació en Algeciras, viví 2 años, llegué a Águilas con 2 años, pues uno es de donde estudia bachillerato, evidentemente, de madre valenciana, de padre valenciano, de madre bilbaína, y yo soy español, siempre lo digo, yo soy español, y además, ya con los años puedo decir lo que dice Don Quijote, yo sé quién soy. Piensen ustedes que estamos en unos tiempos, con la movida esta del catalanismo extremo, y otros no tan extremos, que parece ser que no quieren determinadas tradiciones, que parece que con lo suyo les basta, pero no se dan cuenta que eso es empobrecerse continuamente, que van a lograr lo que no lograron ni 40 años de dictadura. ¿Qué nos van a decir a los murcianos si hay medio millón? Medio millón de murcianos, si lo contamos allí. 1 millón de andaluces. Tenemos que integrar la memoria. Tenemos que integrarnos todos. Tenemos que tener un relato en el cual nosotros estemos, sobre todo, que nos veamos contemplados los unos y los otros, y que esté recogido, que no prime el relato de uno sobre el de otro. Y con esto les termino. Y no piensen ustedes que esto de la memoria no es algo que le habla ya de una antigualla. Piensen ustedes que se vuelven a oír, les digo, viejos eslogans nacionalistas, estereotipos del norte y del sur, conflictos étnicos, fíjense la guerra de los Balcanes. Al menos aquí ya en este siglo XXI cada vez se va poniendo la cosa más dura.
Y entonces uno se acuerda de ese discurso maravilloso que yo traigo por aquí para que sirva de conclusión. Es un discurso famoso que ustedes reconocerán enseguida. Lo hace en Barcelona y lo hace Azaña. Lo hace en el año 37, 38. Porque hay dos redacciones. Y hablaba de esto. Dice, cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección. La de esos hombres que han caído embravecidos en la batalla, luchando magnánimamente por un ideal grandioso. Está hablando de todos, de los unos y de los otros. Y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían con los destellos de su luz tranquila y remota, como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad, perdón. Muchas gracias. Yo creo que por lo general hablamos demasiado de oídas, nos posicionamos de oídas e incluso tomamos decisiones y ejecutamos decisiones de oídas, y por eso creo que es fundamental espacios de reflexión como los que tenemos esta noche. Entonces, pues en ese contexto agradecer, antes de terminar, antes de dar la palabra, por agradecer nuevamente pues, al Foro por el Pensamiento del Diálogo y a la Fundación Los Álamos de Jesús Pardo, pues que haya propiciado y que esté propiciando mensualmente, sobre todo el Foro, propiciando todos los meses un encuentro de reflexión como este. Esto ya está repitiéndose en más de 2 años y de historia que lleva el Foro, y un contexto yo creo que de reflexión, que hace falta reflexión como hemos tenido esta noche. Y simplemente añadir una cosa que para que esto sea posible hoy, para que esto sea posible aquí, en el contexto de las misiones pedagógicas, pues los que dos nombres a Juanjo, que habéis sentado, y a Bartolo, que han sido los que han trabajado constante para que esto pueda ser así. Bartolo no está porque está en la cama, pero Juanjo sí está. Entonces, digo, esto es un espacio de reflexión en el cual yo creo que Jorge ha hecho muy bien de limitarse un tiempo, y ahora es de alguna forma lo que ese espacio de reflexión se extiende a todos los que estamos aquí en la sala, porque muchos de los que aquí están han vivido esa época, o tienen interrogantes, o tienen preguntas, o tienen posicionamientos, y ahora es el momento de todos, de abrir la mesa redonda, de abrir este espacio de reflexión. Yo soy consciente que me he dejado infinidad de cuestiones, por eso desde el inicio les he dicho que la conferencia como tal se la pondré a su disposición, y hay muchos trabajos sobre esta cuestión. Yo me dedico a esto de historia del pensamiento político español, y entonces pues, he publicado libros sobre estas cuestiones. Hay cosas diversas, pero creo que y doy gracias, que no lo he dicho antes al principio, le he dado gracias a Celia y al grupo, pero no a los que posibilitan este encuentro con ustedes en esta noche. Y entonces creo que es bueno sobre todo la reflexión. No se trata tanto de que venga aquí uno y diga, esto pasó, todo. No. Se trata de ver 5 o 6 ideas y ver cómo esas ideas son constantes, y muchas veces hoy en la vida pública española faltan. En una sociedad que ha avanzado muchísimo, con una sociedad que se ha desarrollado muchísimo, pero seguimos echando en falta ciertos valores cívicos. Yo les digo, yo echo de menos el respeto. El respeto. La concordia, que es una cosa muy española. Acuérdense de Luis Vives y de su tratado de la concordia.
Eso de poder hablar con todo el mundo. No es que de esto no hago porque tal. A las personas nos separan muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Se puede hablar de todo. Con los fundamentalistas de todo tipo, pues evidentemente, si no quieren hablar, pues no se puede hablar. Yo creo que esa es la cuestión. Estoy aquí a su disposición para intentar pensar con ustedes estas cuestiones. Allí hay un caballero. ¿Ya? ¿Rompo Sí, el fuego? Bueno, Jorge, me pareció una conferencia súper. La verdad que estamos perdiendo la memoria y eso es lo que es el gran problema. Pero me ha llamado una atención la Constitución que tienes puesta ahí encima, de esa República, que has dicho de que es un espejo, la Constitución actual es un espejo bastante... No, espejo no. Te he dicho que está influida o muy influida por la Constitución de la República. Eso me ha llamado poderosamente la atención, de que sea la República y creo que tanta crítica tiene y necesita una mejora, por supuesto. Y quería que me dijera algo sobre eso. Sí, de eso hay mucho escrito. No soy jurista, pero bueno, he hecho estudios sobre eso y bueno, el derecho constitucional sí lo tengo aprobado y con nota, ¿no? En la Constitución del 78, si buscamos al derecho comparado, hay un libro clásico, que es Garrido Falla, donde va artículo por artículo en la Constitución, da los antecedentes del derecho histórico español, de en qué constituciones ya se habla de esa cuestión, incluso cita el artículo. También da derecho comparado, de cómo en otras constituciones está así. Por ejemplo, puedo decir que el título de la corona, referido a la corona, está copiado de la Constitución sueca. Que el 9.2, que es el más progresista de todos los poderes públicos, removerán cuantas cosas, está copiado de la Constitución italiana. Algunos de los elementos del título octavo del Estatuto de las Autonomías, hoy tan en boga, vienen precisamente de la Constitución del 31 y sobre todo del famoso debate del Estatuto de Cataluña en el 32, donde Ortega, que lo he citado antes, interviene y entonces dice: si dicen ustedes independencia, no. Llevo aquí la cita, se la puedo dar. Si dice usted independencia, no. Dice: yo estoy hablando de autonomía, que es autogobierno. Y entonces, destacados constitucionalistas recogieron, por ejemplo, ese principio de autonomía, aunque hay una diferencia fundamental en la constitución de la Constitución, que no sería algo reiterativo, sino que la Constitución es la estructura de algo. Y es que es la diferencia fundamental. La Constitución republicana del 31 pivotaba mucho sobre la gran tradición del derecho histórico español, que era principalmente municipalista, donde el municipio, los pueblos, eran, y eso era heredero a su vez de las constituciones hasta llegar a la de 1812, que decía que cualquier núcleo de más de 1000 habitantes se constituía en un pueblo y no tenía que depender de otros, y esto podríamos poner ejemplo. Pero la Constitución del 78, en el título octavo, cuando hace de la organización territorial, ya va en función de lo que ha sobrevenido de estos tiempos. Entonces es una estructura mucho más regional e incluso en algunas regiones como nacionalidades, que lo quiera llamar, como puede ser Cataluña, como puede ser Valencia, hay una estructura comarcal, ¿no? Pero el espíritu en los derechos fundamentales que se enuncia en el título primero de la Constitución española y que se están en la Constitución de 1931, hay un trabajo donde evidentemente ya se ve que esta Constitución es una Constitución, bueno, pues como pensar que esta es una Constitución muy parecida a la Constitución austriaca. Y la Constitución austriaca es la obra del gran jurista, de los juristas, de todos los juristas, de Hans Kelsen, que es el padre también de los tribunales constitucionales, ¿eh? Y en esa cuestión.
te doy una pincelada, si te interesa esto, te puedo mandar cosas sobre esto. Pero esa es la cuestión, está inspirada, evidentemente, no. Pero los problemas de estos vemos que algunos persisten en nuestra sociedad. De esos que he enunciado, otros han desaparecido, afortunadamente. Nadie se oye ya del problema militar. En la época de la transición sí lo conocíamos, el ruido de sables. Eso ha desaparecido. En cambio, el problema territorial, el problema de los independentismos de algunas nacionalidades sí están ahí presentes. El problema de la secularización también, y el problema de la enseñanza, ahí está. ¿Alguien más? Yo voy a hacer un poquito de abogada del diablo, porque usted es filósofo y yo no. No, Soy filósofa. yo soy profesor de filosofía. Sí, profesor de filosofía. Conrado me quiere mucho. Para mí filósofos son Sócrates, Kant, Kelsen, Ortega. Yo soy un profesor. Eso es lo que soy. Lo que ha habido usted a Dime. España y el planteamiento general que se hace sobre la República, como si hubiera sido una gran lucha entre grandes ideas y ahora mismo. Sí, pero realmente lo que hay debajo de la República es también un problema sobre la propiedad y la distribución de la propiedad. Evidentemente. La guerra civil es una guerra entre ricos y Totalmente. pobres y de ricos. Totalmente. La guerra civil la inician los terratenientes y las Totalmente. grandes fortunas que financian el golpe militar. Luego no es una cuestión, sí, usted es un hombre de consenso y parece que queda muy bien, si hubieran sido siempre las dos Españas, las dos ideologías. Y en el fondo hay una cuestión más tremenda que todo esto, Claro. que es la desigual distribución de la propiedad. Yo se lo he dicho, perdón señora, señorita, me da igual. Yo he dicho que no iba a entrar en las 5 cuestiones que luego van a romper. Y le he dicho, entre las 5 que he citado, que no se las voy a repetir, he dicho, la cuestión agraria, que es esa, la de los terratenientes que usted dice, la reforma agraria que intenta además hacer un murciano, Ruiz Funes. Y cuando se coge usted las memorias de Ruiz Funes, dice, lo primero que hice fue coger el informe sobre la ley agraria de Jovellanos. Luego teníamos en 1938, estoy totalmente de acuerdo con usted, yo no he hecho, es que he hecho una visión para un problema. Yo ya le he dicho desde el primer momento y no voy a tratar. Y la otra cuestión es la llamada cuestión social, porque viene así del siglo XIX, que es una cuestión evidentemente de lucha de clases. Es una lucha de clases entre alguien que considera que la República debe ser es una democracia burguesa, luego hay que utilizar y hacer una revolución en marcha, igual que luego en el 36-39, en plena guerra civil, unos dicen, vamos a ganar la guerra, a intentar ganar la guerra, y otros dicen, no, aquí hay que hacer la revolución. El gran libro, primero, que yo leí sobre la guerra civil española, que está por ahí, es el Jackson. Y el Jackson se llama Revolución de España. Luego, estoy de acuerdo totalmente, son esos, no es entre ideas. Yo lo que he querido ver de cómo la República, con un emblema y con un problema, los extremos, en un momento dado, los intereses de clase, en una España cuyas condiciones objetivas, por utilizar terminología al uso, no podía dar más de sí, lleva a una situación revolucionaria. Y aquellos que participaban en una vía de mezzo, una vía del medio, una tercera vía, y que se podía resolver para el país, se los llevaron por delante, evidentemente, porque no pintaron. Y entonces tenemos, pues eso que le he dicho, al final es la dislocación y es el final, porque eso sigue durante la guerra. Donde el ejército republicano, aquello no son tropas, aquello es un tropel, donde no hay jerarquía, donde no hay disciplina y donde cada uno tira para un lado. Evidentemente, otra cosa, si quiere hablamos de eso, vamos a decir, de eso lo que quiera, estoy de acuerdo con usted. Sobre todo la reforma agraria y la cuestión social. Pero no nos podemos olvidar que es un cesto de cereza donde la cuestión religiosa prima mucho, evidentemente. La cuestión religiosa prima mucho. Y luego los problemas sanitarios que hace, por ejemplo, Companys, o que se hacen desde otros, el Galeuzka famoso, que es Galicia, Euskadi, Cataluña, el famoso movimiento Galeuzka,
pues evidentemente aquello ya... La República lo que le sobran son dinamiteros, que cada uno la va dinamitando. Por eso citaba a Chávez Nogales. Para lo que la República había tenido y había venido, para los españoles se dispersa y se rompe por una situación revolucionaria y por la situación internacional, evidentemente. Aquí esto al final es un campo de pruebas y un laboratorio, sobre todo la guerra civil, para lo que va a venir, para la otra guerra que va a venir. Y es la cuestión. Por eso era lo de la memoria, ¿no? Todos vuelven en el 45, pero los perdedores de la guerra española, que eran republicanos, que se habían para salir de los campos de concentración francesa, que hay muchos murcianos que han estado ahí, en Argelès-sur-Mer, en Gauss, en todos esos sitios, se habían enrolado en la Legión extranjera. Entran con Leclerc, los tanques que liberan París ponen Guadalajara, Teruel, y eran españoles, pero este aquí, que la guerra de los aliados, ellos que habían dado la vida y que se habían apuntado por esa guerra pensando que luego iba a volver al exilio. Por eso la República tiene esa otra cuestión, y estoy de acuerdo con usted, y le digo, en México, si usted estudia la historia de los exiliados españoles, se reproducen los enfrentamientos, evidentemente con menos virulencia, que hubo España a partir del 34 hasta el 39. Luego ahí también, claro, hay enfrentamientos porque pierden la guerra y se preguntan por qué la pierden. Los franquistas nunca se preguntaron. Hombre, claro que no. Es el relato del vencedor. Y yo desde mi punto de vista también tengo ahí una opción muy clara. Los franquistas ganaron la guerra porque tenían la división Cóndor y tenían las tropas alemanas. Evidentemente. No fue por ninguna otra cuestión. Totalmente, de acuerdo. ¿Cómo se llama el militar? Carmona. Sí. Carmona, el historiador militar mejor, tiene sobre eso y usted lo conocerá perfectamente. Carmona, claro, la maquinaria bélica que a la República le traen, los ratas, los moscas, que parecía que era, eso eran desechos. En el bombardeo de Guernica es la primera vez que los estucas hacen un bombardeo en picado y se dan técnicas de guerra que no se habían dado en ningún sitio. Por eso les digo que fue un laboratorio y un ensayo para esa otra guerra. Totalmente de acuerdo. Y el poderío militar alemán era fuerte. Luego también algo que era la unidad de mando también. Aquí piensen ustedes que aquí hay gente que tiene que salir por patas que eran republicanos, otros que eran o enfrentados con los anarquistas y que si los cogían se los fundían. O sea que el peligro ya no estaba solamente enfrente, sino que ya, sobre todo en ese último año, que es una locura, eso se ve muy bien leyendo la prensa de un lado y de otro lado. O sea, usted se van al Conde Duque, a Madrid, al cuartel, que es donde está la Hemeroteca Nacional, y cogen el periódico que quieran ustedes de la época de la guerra, franquista. Me da que cojan el ABC de Sevilla o que luego cojan uno del mismo día. Y van viendo uno y van viendo otro. Y ahí se ven muchas cosas. Estoy de acuerdo con usted totalmente. El poderío militar era increíble. Pero eso es importante, que hablamos de nada, no hay gente que creo que hay una normalización democrática, porque la memoria la tenemos que... es nuestra historia. No seremos de unos y no seremos de otros. Son nuestros demonios de la historia y nosotros los tenemos que conocer y poner, y sobre todo para que la gente joven y eso sirva, que haya una normalidad, que se pueda hablar de todo. Precisamente, pues fíjense, una de las grandes novelas de posguerra, todos la hemos leído, es Tiempo en silencio. Es el silencio, que oprime el miedo en los pueblos. No hables, no digas nunca de eso que decía tu madre, no digas esto, no digas eso, no digas tal, no hables de esto. Esas cuestiones se llevan. Y eso afortunadamente ha pasado. Pero hay que reflexionar, yo creo, sobre ello. Yo de eso no me canso de hablar. Le agradezco mucho la pregunta. En el paradigma actual de España, ¿cómo
hace usted una comparación, a grosso modo, de la situación actual con la situación de la República. Porque hay un paradigma tanto en educación como en el aspecto de la convivencia ciudadana, la convivencia de los representantes de los partidos políticos y también la tendencia hacia la República, la búsqueda de otro cambio de Estado. Aunque sea a grosso modo, sí que me gustaría... Sí, yo vamos, le digo, porque vamos, está ahí puesto, me parece, y en el máster que damos, yo explico lo de los problemas de la democracia, está estudiado. Mire, yo creo que no hay, aunque hay precedentes evidentemente y siempre se lleva a entroncar, ahora estamos viviendo, piense que del 77 al 78, del 78 han pasado muchos años, no sé yo si establecer los 15 años de generación, son los jóvenes de ahora, mis alumnos que están todos, ahora mismo sean los de la facultad, que sean los de doctorado, postdoctorado, la transición, y luego hay una cuestión que creo que es la premisa primera que le pongo, esa es una premisa. Creo que hay una cosa perversa en el mundo actual, y sobre todo en nuestro país, y es el presentismo. Todo se interpreta desde hoy. La transición, no sé qué, oiga, usted la transición, ¿sabe usted algo? Que yo por años la viví y yo sé lo que era aquello, no me lo va a contar nadie, he ido hasta los 80, sé lo que será. ¿Qué sucede? Bueno, que tampoco le podemos poner puertas al campo. Vivimos una normalidad democrática, con una desafección, y aquí empiezo, de la ciudadanía hacia los políticos. Hacia los políticos. Desafección porque hay una crisis del concepto de representación política. No se trata de votar cada 4 años, los ciudadanos queremos participar activamente y que se tenga en cuenta lo que pensamos. Aquí en Cieza, pues no lo sé, entiéndame. Si quieren hacer un aeropuerto, o si lo que hay que hacer es una guardería en cada pueblo y compaginar el horario, y que compagine esa guardería el horario laboral de los padres con el horario de los chicos. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, pero que todavía, fíjese los años que lleva, no se pone. Bueno, pues yo creo que han pasado unos años y ahora esa desafección que nos lleva, esa crisis de la representación política, ha llevado durante mucho tiempo a que el ciudadano pasara. La gente pasaba. Los jóvenes pasaban mucho más. Y ahora de repente se encienden las luces rojas, vamos a hablar, las luces rojas porque aparece Podemos. Pues mire usted, yo le aseguro, yo no soy de Podemos, pero normalidad democrática, normalidad democrática, normalidad democrática, que es la república, que quieran lo que quieran, están en su derecho. Están en su derecho. No le podemos poner al límite de expresión que no, es que no me gusta, es que no, que luego hay discursos catastrofistas. Pues mire usted, no lo sé. Yo sigo día a día lo de Grecia porque creo que es interesante. Pero no hay paralelismos, pero algunos paralelismos sí los hay. No lo sé. Las encuestas todos los días, y ahora yo también les introduzco una reflexión nueva que creo que es clave. Miren, antes en España en la transición había 2 o 3 periódicos, estaba el semanario, estaba el Cambio 16, estaba Triunfo, Nació el País, los diarios de 16, algunos comprábamos de la prensa de Barcelona, me acuerdo, algunos periódicos que eran. Hoy eso no, hoy los periódicos, las televisiones hacen lo que el Consejo de Administración les marca. Hay algunos que incluso tienen los huevos en un cesto y los huevos en otro cesto. Y quieren, como siempre, como quiso el País, por ejemplo, influir en la vida pública a través de... Entonces, hoy cuando uno coge y hace un poco de zapping en televisión, pues evidentemente yo lo que hago es que es cierto, yo prefiero oír radio, que oigo noticias y oigo la noticia, porque claro,
los tertulianos no van allí a comentar para ilustrar, no, van allí como si fueran representantes de los partidos, cada uno de un partido político, y este va de no sé qué, este va de otro, de otro. Así no se ilustra la gente. Ese es un problema, la mediación del espacio público, que ha llevado que lo privado, y se ha llevado algo terrorífico, los métodos. Esto hay una tesis muy buena, hay estudios muy buenos en Inglaterra que lo han hecho, que es de cómo al espacio público político, a la política, para entendernos, se han llevado las técnicas que se llevaban, por ejemplo, en la prensa del corazón, ¿no? La prensa del corazón, no piense usted que estoy bebiendo agua, no es anís del mono, Y entonces lo que se busca es espectáculo. Y si hay espectáculo, y si hay confrontación, y si hay bronca, hay publicidad. Ustedes piensen que cuando el presentador, como aquí podría ser Gabilondo, en Alemania, cuando hace unos años se hace el gobierno entre el SPD, entre los socialdemócratas, el gobierno de unión y de salvación, el tío cierra el programa. Y lo dice. Entonces yo creo que aquí se está muy mediatizado desde luego por las televisiones, sobre todo por las televisiones, que juegan cada uno. Creo que los ciudadanos decidiremos, que eso es lo bueno de la democracia, que no se le pueden poner puertas al campo, ni con Podemos, ni con Pudimos, ni con quien sea, y que la gente está harta, porque como dice uno que pone una pancarta siempre, que lo veo yo todas las mañanas, no hay pan para tanto chorizo. Y cuando la gente lo está pasando mal, muy mal, y todos conocemos, ustedes conocerán aquí, y hemos visto los bancos de alimentos, y eso no es una cosa que sea, y va uno allí y ve lo que está pasando, claro, hay que hacer algo. Que la gente es que es un voto en contra es un voto en contra del sistema. Mire usted. Antes se quejaban de que no participaban los jóvenes, de que eran unos pasotas y que no se preocupaban de la política. Y ahora que se preocupan de la política, como no van por la senda o en la línea de que los grandes partidos quieren, entonces no, yo creo que la participación siempre es buena. Y en democracia se puede hablar y se puede decir todo. Y los ciudadanos decidiremos. Y ya veremos lo que viene. Otras tentativas pues, mire usted, ¿qué le voy a decir yo? Por ejemplo, lo de Cataluña es alucinante. Parece que la única preocupación que tengan sus gobernantes y buena parte de los que les apoyan es independencia sí o independencia no. Se ve que allí los hospitales va todo divinamente, la ley de dependencia va divinamente, las escuelas van divinamente. No nos engañemos. El señor Mas, que estaba bajando en las encuestas, y pueden ustedes ver, no estas elecciones, las anteriores, lanzó una cortina de humo y hizo el discurso nacionalista de manual desde finales del 19, como lo ha hecho y les habla un poco del Barcelona, como el chalao del presidente del Barcelona, que parece que es que lleve ahora detrás el Estado, porque no, cuando es un chorizo que lo que ha hecho ha sido defraudar a Hacienda. O sea, esto es alucinante, pero es un discurso que hay gente que se engancha y que se identifica por eso, evidentemente. Hombre, yo creo que las cosas, primero hay una normalidad democrática y luego hay una cosa que nos gusta más, nos gusta menos, pero que para unas cosas nos viene un poco rígido, ¿no? Me estoy refiriendo a la pertenencia a la Unión Europea. Pero para otras cuestiones de orden jurídico-constitucional es un cortafuegos, porque aquí la gente juega al póker, aquí juegan al órdago a ver si te arrugas o no te arrugas, ¿no? Entonces ahí hay que ver, pero vamos, afortunadamente yo creo que vamos a tener ahora una serie de elecciones, no como dicen los periodistas, confrontaciones electorales. Hombre, claro, se va a confrontar ideas, se van a confrontar programas, pero va a haber elecciones y los ciudadanos van a decidir. Afortunadamente aquí yo creo que los tiempos en eso han cambiado y las nuevas generaciones, hay otra cuestión, y la España, aunque haya situaciones puras y duras,
Pero ojito, 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 a eso hay que darle solución, porque si no eso estalla. En mi opinión, no, aquí yo no, es mi opinión. Yo creo que por la hora ya podemos dejarlo en este punto, y entonces en nombre de la Fundación Los Álamos de Jesús Pardo y en nombre del foro, pues primero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí en esta charla. Agradecerle a Caja Murcia, y ya no al emblema de Caja Murcia, que también, porque participa en todos estos eventos de comerciantes, sino a la compañera que hay en todas las mesas posibles que este acto que se realice este acto y que están siempre pendientes de cualquier detalle. Agradecer a Juanjo y a Bartolo, pues que de una forma es posible que estemos esta noche aquí. Agradecer a Paco y al Quinteto por su participación. Y como no, pues agradecer a ti, Jorge, pues que hayamos tenido esta oportunidad. Muchas gracias. A vosotros. Entonces ya